Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Tributario que dirige el doctor Jorge Haddad, contamos con los doctores Susana Corinti y Daniel Barbato, que nos hablarán en el módulo 1 de actualización de jurisprudencia tributaria. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Jorge Haddad y es un placer para mí presentar a Susana Corinti y Daniel Barbato, dos especialistas en temas tributarios, especialistas en un área muy especial y que tengo el gusto de que sean subdirectoras y secretario del instituto, que vienen cada 2 meses, hace varios años, dándonos un panorama de la legislación y la jurisprudencia que hay en nuestra materia. Bienvenidos a todos y yo los dejo con los disertantes. Susana. Bueno, hola, buenas tardes, gracias por estar, gracias Jorge por el espacio, al colegio, bueno, y a Daniel, un amigo. Nosotros trajimos, en mi caso traje 3 fallos para comentar, 2 fallos de la Corte Suprema que los vamos a estar enviando para que ustedes tengan el material, y el otro fallo es de la Cámara Federal de la Seguridad Social. El orden que vamos a dar intercalado, primero doy yo, después del doctor Barbato, y así se hace más ágil la charla. Como ya vieron, las preguntas las vamos a tener al final, así podemos resumir todo y a lo mejor vamos dando la respuesta en el transcurso de la charla. Y les cuento que los fallos que voy a dar, en este caso particular, ahora voy a empezar con la causa Colorantes Industriales Argentina Sociedad Anónima contra Buenos Aires Provincia y contra el ARBA sobre acción declarativa de certeza. La causa es de la Corte, como les dije, es del 5 de agosto del 2021, y si tuviera que resumir el fallo en una sola oración, diría: los hechos determinan el derecho en todos los aspectos. Y ahora van a ver por qué doy esta afirmación. Esto en cuanto a la afirmación, digamos, a la conclusión que saco después de haber leído el fallo. Y en cuanto a los términos jurídicos, acá hay un planteo de competencia originaria de la Corte que es rechazado, así que el concepto es competencia originaria de la Corte, y vamos a ver qué tratamiento le dan. Los hechos son muy particulares, pero los quiero comentar brevemente para comprender el concepto del fallo. Colorantes Industriales Argentina inicia una acción declarativa de certeza de acuerdo con el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial. ¿Para qué? Para que se declare la inconstitucionalidad de la pretensión del cobro del impuesto sobre los ingresos brutos a la empresa actora por operaciones de comercio exterior que realiza. ¿Cuáles son las operaciones de comercio exterior que realiza? Son operaciones offshore, porque esta empresa tiene su sede social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No tiene ningún vínculo jurídico con la provincia de Buenos Aires, según los términos del GATT, del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y en realidad lo que realiza, le compra a la República de la India ciertos insumos destinados a otros proveedores, pero esta compra la hace en forma electrónica, o sea, compra idealmente, por así decirlo, o sea, compra idealmente quiero decir que no hay una compra física concreta, sino que los compra los insumos y después
cede y endosa estos bill de embarque, esta remisión a estos terceros a quienes les vende esta mercadería, y respecto de esta operación, la provincia pretende aplicar el impuesto sobre los ingresos brutos. O sea, en términos globales, entonces es una operación, digamos, de compra de insumos a proveedores de la India, que luego vende a terceros, ¿sí? O sea, la India emite la factura a nombre de esta empresa, pero a su vez él después emite factura porque otros de otros lugares, no de Argentina, ¿sí? Ni menos de la provincia de Buenos Aires, compran estos productos. Entonces, esta es la operatoria general con alguna mayor o menor precisión. Por supuesto, la provincia de Buenos Aires pretende grabar esta operatoria a pesar de que la compañía no está ahí. Y a raíz de esto, lo que hace la compañía, digamos, lo que hace la empresa actora, plantea la inconstitucionalidad de un artículo, el 182 del Código Tributario, porque dice que esta compañía ejerce de manera habitual y a título oneroso en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, bueno, en este caso, una compraventa. Y es más, lo que dice este código provincial es que no importa el lugar donde se realice, incluso dice zonas portuarias, espacios ferroviarios, lugares de dominio público o privado. Para nosotros, como abogados, ya nos sale una luz, digamos, de atención, porque cuando escuchamos zona portuaria, ya sabemos que ahí hay competencia federal. O sea, nunca, en principio, una provincia podría gravar las zonas portuarias. Bueno, sin embargo, este artículo 182 del Código Fiscal lo establece expresamente. Bueno, estos son los hechos. Ahora, la contribuyente, la empresa actora, plantea la inconstitucionalidad de esta norma provincial porque dice que viola los artículos 4, que ustedes ya saben, 9, 10, 17, el 31, el 75, inciso 1, 2, 10, 13, 32, el 121 y el 126 de la Constitución, recuerden que son los que delegan, qué facultades se delega y qué no. Incluso esto tiene que ver con el 75, inciso 1 y 2, y también dice que afecta el acuerdo comercial de preferencias arancelarias suscrito entre el Mercosur y la República de la India. Esto que parece tan alejado a nuestra actividad profesional, lo traigo a cuento porque toda esta descripción de esta operatoria técnica, cuando se hace el planteo de la demanda, al hablar de cuestiones tan domésticas vinculadas a lo local, como es el artículo 182, incluso el contribuyente plantea que viola el régimen de coparticipación federal, como les dije, bueno, está gravando el comercio internacional, o sea, implica que haya aduanas interiores, que está expresamente prohibido por nuestra Constitución Nacional, y el tema fundamental es que habla del impuesto, digamos, sobre los ingresos brutos, con lo cual, para criterio del contribuyente, esto viola el artículo 9 de la ley 23.548, con lo cual constituye una doble imposición. Estos son los hechos. Y entonces dice que corresponde a la competencia originaria de la Corte porque está demandando a la provincia de Buenos Aires. Les cuento que la Procuradora Fiscal admite la competencia originaria de la Corte, porque dice que es un pleito de manifiesto contenido federal, en el que es parte una provincia y que la cuestión constitucional es preponderante. Eso dice la Procuradora. Ahora, ¿qué nos dicen los jueces de la Corte? Los jueces de la Corte dicen que no hay competencia originaria. ¿Por qué dicen que no hay competencia originaria? Porque dice que la acción tiene que estar fundada directa y exclusivamente en la cuestión federal. O sea, que la cuestión federal debe ser el eje.
Pero como aquí aparecen distintas otras cuestiones, o sea, el contribuyente relató los hechos como sucedían, que era cierto, y para criterio de la Corte, a pesar del dictamen de la Procuradora que admitía la competencia, dice que al haber tantas circunstancias de contenido local, impiden que la Corte intervenga directamente. O sea, no obsta a que llegue a la Corte por la vía del recurso extraordinario, como ya sabemos, pero que dice que, como en este caso la actora invoca una norma local, interpreta que corresponde primero la intervención de los tribunales locales. Y de este modo van a ver que toma la Corte el criterio que utilizó en papel misionero. O sea, la Corte vieron que va y viene. Incluso en papel misionero deja de lado el criterio que había tenido en el Cóndor Expreso de Transportes contra Provincia de Buenos Aires, que en ese caso, en el Cóndor, ni Lorenzetti, o sea, Lorenzetti y Zaffaroni en ese momento admitieron la competencia originaria de la Corte. En este caso particular, Lorenzetti no firmó, o sea, nosotros parecemos, vieron, cuando empezamos a mirar los fallos, miramos quién firmó, quién no firmó, quién patrocinó. Lorenzetti, ratifiqué, no firmó, firmó Hayton, firmó Rosenkrantz, Maqueda y Rosati. Pero fíjense, con un dictamen de la Procuradora a favor de la competencia originaria, acá toma papel misionero y dice que aplica el criterio utilizado en papel misionero. En papel misionero los hechos eran internos, porque era un tema de un propio productor, eran resoluciones internas, y recuerden que se trataba de la mera compra o las compras esporádicas, y en ese momento también era un tema de interpretación de convenio multilateral. Por eso la advertencia es, si queremos la intervención de la Corte de manera originaria, no debemos invocar normas de carácter local, porque eso hace que el criterio que establece la Corte debe irse primeramente ante los estrados de la justicia provincial y en su caso llegar a la Corte por recurso extraordinario del artículo 14 de la Ley 48. Entonces, como les dije al principio, bueno, la Corte declara la incompetencia como instancia originaria, pero como por eso, para resumir, los hechos determinan el derecho aplicable en todos los aspectos, incluso en materia procesal, y en este caso vinculado a la competencia. Bueno, le cedo la palabra al doctor Barbato. Bueno, gracias. En realidad, dos comentarios con relación al fallo que acabas de señalar. Primera cuestión, coincido con tu punto de vista en el sentido de que es un rara avis que la Corte y la Procuración saquen fallos en sentido discordante, particularmente en materia de competencia. Y esto ya pasó hace relativamente 10, 15 años en un fallo que llamó IBM contra Provincia de Misiones, que es justamente en este caso que vos decís, es el segundo fallo que tengo presente. Y la segunda cuestión es que lógicamente me parece, y no lo comparto, pero bueno, a partir del alto índice de conflictividad, en algunas materias muy discutibles en ingresos brutos, como alícuotas diferenciales, la Corte ha, de alguna manera, tratado de cerrar su competencia y tratar de delegar la función jurisdiccional a los tribunales locales. Entonces, lo que vos acabás de señalar a través de la doctrina emanada de este fallo, no me sorprende. Que sí, bueno, nada, simplemente eso quería decir. Pero bueno, es un fallo que hay que tenerlo presente, porque, vuelvo a insistir, es el segundo fallo que conozco donde la Corte se aparta del criterio de la Procuración. Bueno, el segundo fallo
que me toca a mí señalar y referir es un fallo que proviene de la Cámara Federal de Mendoza. La verdad, la justicia cuyana está sacando algunos precedentes interesantes, y en este caso es el impuesto estrella del sistema fiscal, que es el famoso aporte solidario o impuesto a la riqueza, establecido en diciembre del año pasado. En este caso, el contribuyente se llama Nucete, que era dueño en su momento de una empresa de aceitunas, y ahora el dueño creo que es alguien vinculado a la jefatura de gabinete. Pero bueno, más allá de eso, en el caso Nucete, básicamente el señor Nucete promovió una acción declarativa de certeza, donde cuestionó la validez constitucional del impuesto a la riqueza, y en el marco de dicho proceso solicitó una medida cautelar, peticionando la inhibición de la FIP a la hora de llevar adelante un procedimiento administrativo judicial hasta obtener una sentencia relativa a la acción declarativa en sí misma. De lo que surge del fallo, el Tribunal Inferior, el juzgado de primera instancia, decretó el rechazo de la medida cautelar, y principalmente lo que surge del fallo es que, a juicio del Tribunal Inferior, no se verificaba el requisito de la verosimilitud del derecho, en atención a que en ese momento el planteo que se hizo se realizó en un estado larval del proceso. Naturalmente el señor Nucete, disconforme con la decisión del tribunal, decide recurrir la sentencia cautelar ante el Tribunal de Alzada, y por lo tanto la cuestión arriba a la Cámara Federal de Mendoza. En este caso, el fallo es interesante, y voy a tratar de explicar por qué. Lógicamente, uno de los argumentos, anticipo si quieren, voy a espolear el resultado, pero la Cámara Federal de Mendoza revoca el fallo de primera instancia y por lo tanto hace lugar a la medida cautelar. Pero en este caso, el primer argumento que invoca es que el proceso cautelar está supeditado a una relación entre verosimilitud y probabilidad. Esto no es novedoso. El segundo argumento que dice es las medidas cautelares en todo lo atinente a las cuentas públicas deben ser evaluados con particular estrictez por afectar la recaudación del Estado, y además porque gran parte o los actos administrativos que provienen de los organismos recaudadores ostentan la presunción de legitimidad. El tercer argumento es el que me parece interesante, porque es novedoso y tangencialmente menciona que existe una diferencia de alícuota entre los activos situados en el extranjero y los activos que están en el país. Y bueno, de toda la jurisprudencia que he estado siguiendo, yo diría que la Cámara Federal de Mendoza, si bien no se aboca a esto, por lo menos lo menciona. ¿Y por dónde lo resuelve? Bueno, en realidad lo resuelve a partir de tres principios que regulan la materia tributaria, que es el principio de capacidad contributiva, igualdad y razonabilidad. Pero es lo que dice el fallo, pero el argumento principal del cuerpo del fallo es el principio de no confiscatoriedad. O sea, con esto, ¿qué quiero decir? La Cámara menciona en forma genérica y global una serie de pautas que regulan la materia tributaria, pero lo que tiene particularmente presente es una certificación contable que proporcionó el contribuyente a través de su contador, donde se visibiliza que en realidad el aporte solidario es sensiblemente superior al impuesto sobre los bienes personales y a las rentas netas, sean teóricas o reales, en proporciones superiores al 50%, y por lo tanto considera que la situación es confiscatoria. Naturalmente se apoya en Candy, el fallo de la Corte del año 2000, donde se debatió la procedencia del ajuste por inflación. Pero otra consideración que emite es que en realidad esta cuestión deja de lado la afectación del interés público. Con esto, ¿qué quiero decir? Que finalmente la Cámara Federal de Mendoza admite la medida cautelar,
pero a cambio le solicita al contribuyente una caución considerable, cercana a 2.800.000 pesos. Esto es, si se quiere, la síntesis del fallo. Yo voy a dar una pequeña opinión al respecto. En realidad, lo que se está observando es que gran parte de la jurisprudencia pone de relieve como argumento principal el tema de la confiscatoriedad. Se dejan de lado, desde mi modesto punto de vista, otros argumentos. ¿Hasta qué punto resulta razonable establecer una alícuota para un gravamen por tener el mismo activo en el exterior o en el país? Es decir, ¿qué diferencia habría si yo tuviese 10 millones de dólares en Nueva York, en un banco de Nueva York, o lo tengo en la paternal? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería el motivo? Y aparentemente eso está emparentado, desde mi modesto punto de vista, con la falta de razonabilidad. Y un argumento que hasta ahora ninguno de los jueces ha tomado en cuenta a la hora de analizar la verosimilitud del derecho, es un punto que también considero que no es menor. ¿Por qué? Porque supuestamente, hasta del propio título del gravamen, creo que esto ya lo hemos comentado en alguna oportunidad con Susana, en realidad el gravamen persigue una finalidad altruista, ¿no? Pero cuando uno ve los fines que delinea el legislador en ese gravamen, uno se da cuenta de que muchos de ellos no tienen absolutamente nada que ver con la intención altruista que perseguía el gravamen, es decir, para paliar, si se quiere, los efectos adversos de la crisis sanitaria, como la financiación de programas de exploración petrolera y gasífera. Con lo cual, ese me parece que es un argumento que hasta ahora vi que nadie lo ha tratado, y que en cierta manera, en mi opinión, también desnaturaliza el concepto de solidaridad implícito que llevaba este gravamen. Pero bueno, el fallo no deja de ser interesante, es un precedente a favor de los particulares, donde en cierta manera, y con ciertas concesiones y reparos, se le puso un freno a la AFIP. Que sí, bueno, por eso mismo me parece que es un tema y un fallo que vale la pena traer acá a consideración. Te cedo la palabra, Susi. Teniendo en cuenta esto que vos decís, como para cerrar un poquito más, acerca del fin solidario del gravamen, a pesar de la denominación escrita, lo cuento como anécdota, en grado, cuando sale el gravamen, lo doy a leer, porque es una ley cortita, no tiene más de 10 artículos, si no me equivoco, 10, 11 artículos. Y muchos alumnos, después de haber leído toda la ley y de un conocimiento de un alumno de cuarto año de la universidad, coincidieron con la postura de Daniel. Es decir, si, digamos, de esos fondos, solo el 20% se destina efectivamente al gasto pandemia, y bueno, esta solidaridad inicial o desde la lingüística, en los hechos no se concreta. Así que bueno, esto esperemos que alguien lo trate y lo vea. Bueno, ahora voy a hablar de un fallo que tiene nada más ni nada menos que 79 páginas. Así que voy a tratar de resumirlo lo más que puedo. El fallo es Molinos Río de la Plata contra DGI sobre recurso directo de organismo externo. El fallo sale el 2 de septiembre del 2021 y de estas 79 páginas, 46 corresponden a la mayoría. Así que el resto va de la minoría, que fue solamente del doctor Rosenkranz. Les cuento los hechos y después, y les doy el título para ya entrar en tema. El título genérico es Principio de Realidad Económica, Razonabilidad, Congruencia, Buena Fe y Uso Abusivo del Derecho, incluso en tratados internacionales. O sea que este fallo toca todos estos principios rectores que nosotros deberíamos tener siempre cuando analizamos las conductas fiscales.
realidad económica por sobre todas las cosas. Congruencia, razonabilidad, buena fe, que cada vez tenemos menos, pero digamos que tenemos que procurar la buena fe, y el uso abusivo del derecho, ¿sí? que esto es, digamos, la clave de este fallo pasa por ahí, por el uso abusivo del derecho, específicamente de un tratado internacional. Les cuento los hechos, reitero. Fallo, septiembre de 2021, estamos analizando, la Corte está analizando una determinación de oficio de impuesto a las ganancias 2004 a 2009. 2004 a 2009. Se inicia, la resolución de AFIP es del año 2011, ahí nomás a la prescripción. ¿Qué resuelve la AFIP? Le compensa distintos rubros tributarios a Molinos Río de la Plata, Molinos Argentina, reconoce saldos a favor del contribuyente por 2005 y 2008, y le intima pagar impuesto a las ganancias, como les dije, 2007 y 2009, más, y no aplica la ley penal. O sea, lo interesante acá es que el juez de la ley penal tributaria lo sobresee, ¿sí? Si bien la AFIP había hecho la reserva de aplicar sanciones de acuerdo al artículo 20 de la ley 24.769, lo interesante es que el contribuyente obtiene un sobreseimiento en sede penal de parte de la Cámara Federal de San Martín, en donde queda claro, y lo dice la Corte reiteradamente, que este sobreseimiento que el contribuyente invoca para demostrar su buena fe o su, digamos, su falta, digamos, de dolo, el doctor Haddad me va a corregir si utilizo mal el concepto, pero lo que, digamos, respecto de lo cual se pronunció la Cámara Federal de San Martín es sobre el delito de evasión, no sobre el hecho imponible. O sea, estos conceptos que nosotros aprendemos, o sea, la Cámara resolvió San Martín, penal, solo el delito de evasión, no entró sobre el hecho imponible, que es lo que se está discutiendo acá. Entonces, como les dije, la determinación de oficio va a Tribunal Fiscal confirma la determinación de oficio, va obviamente a la Cámara Contencioso Administrativo, la Sala 1 también confirma, y entonces el contribuyente llega a la Corte por dos cuestiones, por arbitrariedad de sentencia y por la cuestión federal. Con respecto a la arbitrariedad de sentencia, deniega la Corte, la Cámara deniega y el contribuyente va en queja. Les cuento el final y después analizamos los hechos. ¿Cómo resuelve la Corte? La Corte confirma todo, o sea, confirma lo que dijo la Cámara, la Sala 1 del Contencioso Administrativo, y lo que no confirma es, o sea, lo que mantiene incluso el criterio de las costas, porque la Sala 1 había dicho que las costas debían imponerse en el orden causado atento a las características del caso. Entonces, la Corte confirma todo, incluso ordena devolver el depósito de la queja, con lo cual interpreta que el contribuyente tuvo razones válidas para discutir, o sea, admite la queja también. Bueno, les cuento, esta es la parte procesal y les cuento los hechos. En diciembre del 2003 se crea una sociedad Molinos Chile, el 30 de diciembre del 2003, bajo la modalidad de Sociedad Plataforma de Inversiones según la ley chilena. Molinos Argentina era la titular del 99,99% de acciones e integra el capital por transferencia de paquetes accionarios mayoritarios de 3 sociedades uruguayas y una peruana. O sea, todo lo concentran de ese modo. Molinos Argentinos declara los dividendos originados en esas sociedades extranjeras que controlan a Molinos Chile como rentas no gravadas. La descripción de los hechos la van a encontrar en el inciso C del fallo. Entonces, lo considera como renta no gravada y aplica el convenio suscrito entre la República Argentina y la República de Chile, el artículo 11, para evitar la doble imposición en impuestos sobre las rentas, ganancias o beneficios y sobre capital y patrimonio. Bien, y
y pide la aplicación del principio de realidad económica, artículo 2 de la ley 11.683. Digamos, para el Tribunal Fiscal y para la Cámara Federal, esta utilización de Molinos Argentina implicó un uso en forma abusiva del convenio para utilizar a la sociedad chilena como sociedad conducto y desviar allí los dividendos en acciones de las sociedades uruguaya y peruana hacia Chile y evitar pagar ganancias en Argentina y en Chile. ¿Sí? Jorge, vos que sabés tanto del derecho chileno, entonces, utiliza esta figura jurídica, ¿sí? que la ley le permite, a ver, digamos, no es que se le ocurrió, no es que se apartó de la ley, aprovechó de este concepto jurídico y finalmente toda esta ingeniería jurídica, la Corte y los tribunales anteriores dijeron que no. Y les voy a leer, ya les digo, hay 46 páginas, les voy a leer 3 o 4 conceptos importantes para que lo tengamos. Fíjense, esto dice Maqueda y Rosati. El principio de realidad económica faculta al organismo recaudador a desconocer las formas y estructuras asignadas por los contribuyentes a sus actos o negocios, y le permite recalificarlos a fin de considerar la situación económica real como encuadrada en las formas o estructuras que el derecho privado les aplicaría con independencia de las escogidas por las partes. Esta facultad puede ser válidamente ejercida cuando resulta manifiesta la discordancia entre la sustancia económica del acto o negocio y la forma o estructura que los contribuyentes le hayan asignado. Esto fue lo que sucedió acá. Entonces, por esto, porque esta forma jurídica empleada por el contribuyente, a partir de diversas pruebas, demuestran que no ha habido congruencia, que ha habido un real abuso, que estos derechos que utilizaron no son absolutos. ¿Por qué? Porque no fue aplicado con razonabilidad, porque no pagó en ningún lado, o sea, no es que pagó en algún lugar, o sea, utiliza todo este mecanismo legal justamente para no pagar el impuesto. Y dice así, en otro de los párrafos, ¿no? A la luz de los principios de derecho público reconocidos en la Constitución, surge claro que ningún tratado internacional vigente en nuestro país puede ser invocado de forma abusiva, independientemente de la consagración expresa de alguna cláusula antiabusiva en el mismo tratado. Y les leo uno de los comentarios que dice Lorenzetti: este artículo 11 debe ser interpretado conforme con la buena fe y la prohibición del abuso del derecho. Yo creo que hoy que tenemos tantas normas de tanto tipo y de tanta jerarquía, es muy importante volver a los principios generales del derecho. Por eso cuando hablamos de la buena fe, ¿vieron este olor de buen derecho, esto que estamos viendo? Tenemos que ser muy cuidadosos cuando aplicamos esta realidad económica. Bueno, tengo mucho más para leer, pero leo uno más y ya le paso la pelota a Daniel, como dirías vos, en términos futbolísticos. Las formas jurídicas elegidas por una empresa no pueden ser ignoradas. Bien. Pero también deben ser interpretadas de modo que respondan a la buena fe y prohibición del abuso. Por eso es muy importante estos principios que los estudiamos en la facultad hace tanto tiempo y que la cantidad de normas que tenemos nos hacen olvidar de estos principios. Pero creo que tienen que hoy ser el norte ante tanta cantidad de normas y ante la inseguridad jurídica en la que nos encontramos. Les cuento algo breve. Pasa a veces que un expediente que la AFIP tiene que llevar a la Cámara Federal o llevar al Tribunal Fiscal tarda por ahí 3 años, ¿no? Y con pandemia en el medio, y después un juez nos intima a que en 48 horas subamos el recurso que la AFIP no acompañó. Entonces, y ahí decimos, pero esto realmente es un abuso del derecho. O sea,
fíjense cómo a veces en cuestiones cotidianas también nos encontramos con este abuso del derecho. Bueno, ahora la Corte lo ratifica, que no hacer un abuso del derecho, ni siquiera con los tratados internacionales. Entonces, me pareció interesante, a pesar de todas las páginas que tuve que leer, pero la síntesis es esta, ¿no? De la importancia de los principios generales del derecho. Bueno, sí, en realidad, nada, el fallo que acabas de comentar es un fallo polémico. Honestamente, considero que esto no es penal tributario. De hecho, todas las interpretaciones relacionadas con lo que se conoce como derecho internacional tributario y temas de convenio, son temas de difícil interpretación. Entonces, en realidad no tendrías el requisito necesario a la presencia de dolo para que vos lo consideres pasible de aplicar las sanciones de la ley penal tributaria. Y el tema también es llamativo porque en cierta medida vuelve otra vez a reconsiderar el concepto de elusión y de evasión fiscal, porque ¿hasta qué punto yo, contribuyente, si puedo utilizar una estructura fiscal más barata, estoy obligada a utilizar una estructura fiscal más cara, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo, reconozco que, viste, podemos estar charlando largo y tendido. Es un fallo que da para hacer un análisis, bueno, de hecho Jorge lo ha tratado y podés conversar de distintos temas durante varios minutos y hasta diría horas. Pero bueno, acá Jorge pide el micrófono y seguramente va a aportar algo más, pero esto también hay que ver cómo juega con el fallo Urnequian de la Cámara Penal Económica, donde en cierta medida también trató esta temática de evasión, elusión, pero bueno, en fin. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Quiero hacer algunas aclaraciones. Gracias, Susana, por tirarme el cable de decirme. Primero, este no es el convenio vigente actual con Chile, sino que como consecuencia de esta investigación desaparece el convenio anterior. El convenio anterior era de acuerdo al modelo de la Cuenca del Plata. Este convenio que rige ahora es de acuerdo a OCDE, donde lo que se está cediendo es soberanía tributaria entre uno y otro. La Cuenca del Plata se seguía el criterio de Fuentes, solo queda Bolivia entre los convenios que tenemos nosotros. Con lo cual, la maniobra hecha porque para mí es una maniobra, esto no es una casualidad, la maniobra hecha por la empresa implica no pagar en ninguno de los dos, utilizando el convenio. Claro, utilizando el convenio. Por eso el abuso, porque el sistema de la Cuenca del Plata como fuente te decía lo que un argentino que tiene una radicación o un establecimiento y tiene renta en Chile, paga en Chile y la trae a la Argentina sin pagar nada. Si Molinos hubiera aportado dinero en el capital de la empresa chilena y no hubiera utilizado la de plataforma, la ley de plataforma chilena es como lo que eran las offshore uruguayas, ¿se acuerdan? Más que vencieron en el 11, bueno, esta vence el 31 de diciembre de este año, ahí desaparecen este tipo de empresas plataforma en Chile. Con lo cual lo que hizo la empresa, en vez de aportar dinero, fue desviar los dividendos o las regalías o lo que recibía de empresas de terceros países que tenían que estar grabando en Argentina al enviarle los dividendos a la Argentina, los desvía mandándola a una empresa que en Chile no paga y que aplicando el convenio con Chile no paga en Argentina. No paga en ninguno de los dos. Yo no sé hasta dónde comparto lo de la situación penal, lo tendría que analizar un poco más. Evidentemente es una ilusión, pero para mí linda ya casi en una evasión.
Pero quería aclarar esto, que no es el mismo convenio, que es un tema sumamente discutible y complicado de entender. Y más complicado como lo armó Molinos. Muchas gracias y disculpen la intervención. No, era importante que digas, o sea, esto. El fallo es muy interesante, sobre todo por el tema de principios. Principios. Bueno, ahora Dani, tu turno. Dale. Bueno, gracias, Jorge. A ver, coincido con lo que señalás, pero lo concreto es hasta qué punto un contribuyente es responsable de los agujeros legales que tiene la normativa. Entonces, y llega un punto, una delgada línea gris entre lo que sería, si querés, una picardía y un delito. Para mí esto no es delito de ninguna manera, porque en definitiva, sí, por eso insisto, para mí esto podría ser un caso de elusión, no así de evasión, pero bueno, la verdad da para conversarlo y sería positivo escuchar las opiniones de gente que lógicamente sabe muchísimo más que yo. Y bueno, seguramente no creo que esté muy cómodo el planificador fiscal que armó toda esta operación. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, en realidad me voy a cambiar un poquito el orden, porque yo quería hablar de otros dos fallos, pero voy a comentar uno más, porque no sé si nos va a alcanzar el tiempo. Pero bueno, este es un fallo que seguramente va a dar que hablar también, que es un fallo que corresponde a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que se llama Juan Toledo contra Arba sobre incidente de revisión. Seguramente, si ustedes participan en medios académicos, se discute la misma temática que sacó en el fallo Cazón e Insaurralde, la Suprema Corte. Este es del 30 de agosto de este año, y en realidad el tema es algo que los tributaristas que particularmente litigamos estamos más que familiarizados, y donde nos cabe tenemos que dar una explicación mayor. ¿Qué es lo que ocurre? Básicamente voy a contar algo. Siempre hubo una discordancia entre la aplicación de la responsabilidad solidaria a los integrantes del órgano de administración a nivel nacional y a nivel provincial. A nivel nacional, por lo general, la responsabilidad solidaria, o la pauta general, no por lo general, la pauta general es que la responsabilidad solidaria se aplique primero al responsable por deuda propia, es decir, a la sociedad, y si el responsable por deuda propia no cumple con su obligación tributaria, pueden ir al responsable de deuda ajena, que no es otra más que los integrantes del órgano de administración, el presidente, el vicepresidente, en fin. Este debate a nivel nacional estaba cerrado. Jorge se debe acordar, fallo de la Corte del año 70, Monasterio da Silva. Pero ¿qué es lo que fue ocurriendo? Muchos fiscos, particularmente agresivos, tal como fue el fisco de la provincia de Buenos Aires, no aplican subsidiariamente o supletoriamente este instituto. Es decir, cuando hacen una determinación de oficio, van en forma simultánea contra el responsable por deuda propia, que es la sociedad, y contra el responsable por deuda ajena, que es el integrante del órgano de administración. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires ha tenido como pauta general, aceptando la procedencia de este tipo de responsabilidad en forma simultánea. En el marco de un concurso preventivo, el señor Toledo, básicamente supermercadista importante de la zona atlántica, de la costa atlántica, Arba insinúa en crédito en el marco de un concurso. Entonces el señor Toledo dice, no, en realidad la pretensión del fisco de la provincia de Buenos Aires es incorrecto por dos cosas. Primero, porque la normativa del Código Fiscal
¿sí?, en materia de responsabilidad solidaria es contraria a la legislación nacional. En otros términos, podría ser la Ley de Sociedades Comerciales, 19.550. Y la segunda cuestión es que justamente dice esto. En realidad, el Instituto de la Responsabilidad Solidaria debería ser subsidiario y no simultáneo. Esta cuestión, básicamente, llega al Superior Tribunal de Justicia o de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y obviamente no me voy a abocar a comentar el fallo en forma pormenorizada, pero sugiero que lo lean porque son 5 votos y cada uno dice argumentos distintos. Voy a decirlo en líneas generales. El doctor Genut vota a favor de la pretensión de ARBA, principalmente invocando el célebre principio de la realidad económica, y a su vez los jueces Petigiani, Soria, Kogan y Torres se pronuncian a favor del contribuyente. ¿Cuáles serían los argumentos generales, más allá de que cada uno tiene una opinión distinta con matices? Bueno, lo que dice básicamente, o la doctrina que surge del fallo, básicamente lo que dice es lo siguiente. Dicen, miren, en realidad estamos en presencia, o la normativa del Código Fiscal en materia de responsabilidad solidaria, así como está aplicada, es contraria al orden de prelación normativa establecido en el artículo 75, inciso 12, ¿sí?, y 31 de la Constitución. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice? Lo que dice es que, o la aplicación que hace es la siguiente. La responsabilidad, o la ley de sociedades comerciales, ¿cuál era la idea? Justamente, la estructura de la sociedad tiende a proteger primero el patrimonio de la sociedad y después vas contra el patrimonio de los socios. Con lo cual, el fisco, ¿sí?, con su interpretación, vulnera los códigos de fondo. ¿Y cuál es el código de fondo? Bueno, el código de fondo en este caso sería la ley de sociedades comerciales. Esto que yo les estoy diciendo quizás les resulta familiar, porque hasta antes de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, hubo toda una discusión relativa a los plazos de prescripción en materia de deudas tributarias. ¿Qué era lo que pasaba? El Código Civil establecía una prescripción quinquenal, entonces muchos fiscos, amparados en el principio de la autonomía y en las facultades tributarias de las provincias, establecían plazos de prescripción mayores. Eso dictó un fallo, un leading case, que se llamó Filcrosa, donde la Corte le dijo a las provincias que en realidad se debería respetar el límite de los 5 años. Después hubo una reforma del Código Civil y Comercial que no adhirió a ese concepto, y esto se volvió a plantear nuevamente en esta instancia. ¿Y qué hizo la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires? Si se quiere, familiarizado con la doctrina emanada de Filcrosa, le da prevalencia a los códigos de fondo en detrimento, ¿sí?, de las legislaciones provinciales. En otras palabras, le da preeminencia a la Ley de Sociedades Comerciales por sobre el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Por el otro lado, otro de los integrantes hace un análisis comparativo entre la legislación nacional y la legislación bonaerense y llega a la misma conclusión. Dice, miren, si en realidad esto tiene que aplicarse subsidiariamente. ¿Por qué? Porque, por un lado, la responsabilidad solidaria en materia tributaria no es automática, y por el otro lado es subjetiva. ¿Qué significa que es subjetiva? Que en realidad se debe demostrar que hubo una conducta por parte del responsable por deuda ajena que tendió a perjudicar al erario, ¿sí? Y otro de los fallos, dentro del fallo, pero otra de las opiniones, el del doctor Torres, no solamente lo menciona con relación a esta cuestión, sino que dice que así como está redactada esta normativa, en definitiva, se vulnera el principio de razonabilidad. Dicho de otra manera, si uno hace un análisis conjunto de las opiniones que salieron a favor del supermercado Toledo, o del señor Toledo, hay que tener en cuenta la prevalencia de los códigos de fondo sobre la normativa local, la oportunidad de gozar del derecho de defensa, que eso no es lo mejor a través de una pretensión simultánea, y por último, por el principio de razonabilidad. En este caso,
el Superior Tribunal de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, fue consecuente con sus ideas. Porque hubo un fallo que se llamó Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Razo, que también era supermercadista, y donde sostiene en líneas generales esta misma pauta. Este fallo, en mi opinión, es interesante porque también le pone un freno a la avidez recaudatoria de ARBA en materia de responsabilidad solidaria. Esto es muy complejo por lo general para las empresas multinacionales. ¿Por qué? Porque cuando se integra el directorio un director extranjero, muchas veces la sede local decide pagar para evitar un conflicto directamente. ¿Por qué? Porque si no, el de la sede local tiene que dar explicaciones al directivo que está en el extranjero. Entonces, en este caso, esto lo he visto muchas veces, las empresas terminan pagando ¿para qué? Para evitar un conflicto que incluso a los integrantes de la sede local implica una explicación convincente. Entonces, en este caso, les sugiero, simplemente hice una síntesis muy acotada de todo esto. También es un fallo que tiene como 40 hojas, y que donde cada uno hace referencia a distintas cuestiones, pero en líneas generales podemos señalar de que fue un fallo que fue positivo para la postura del contribuyente. Bueno, Susi, nos quedan unos minutos, no sé si vos querés. Nos quedan unos minutos. Yo voy a resumir mucho, así también vos podés dar brevemente tu fallo. No, igual quedan, no te preocupes, pero no hay problema. Bueno, pero va a ser muy breve. Okay. Les doy el título, el titular. Sí. Una empresa, Baker Hughes Argentina SRL contra AFIP, de la Sala 1, se presenta para pedir la devolución de 10 años para atrás de lo que creyó que pagó incorrectamente por contribución decreto 814. O sea, por eso les doy brevemente el concepto y después, como dice Dani, ustedes leen el fallo. El contribuyente separa físicamente, por así decirlo, en el año 2012, presenta rectificativas para atrás, el 16 de marzo de 2012 hasta el 2002, y dice que la AFIP le debe a él todas las diferencias de contribuciones patronales, porque en vez de pagar por la alícuota del 17%, pagó por la del 21%. La sala, digamos, el juzgado de primera instancia dice que en realidad la prescripción que le aplica es de 2 años, porque el contribuyente obró por error y en realidad van 2 años. No entra en el fondo del asunto. Pero llega a la sala 1 y la sala 1 hace un tema del pago con causa, pago sin causa, o sea, entra si el pago sin causa con error, pago con causa con error, estas cuestiones nuestras de abogados, para concluir a favor del contribuyente que aplica 10 años para atrás. Recuerden que hubo un fallo, o sea, estamos como con Dani, hubo un fallo viejo en materia de prescripción de impuestos. Ahora no lo encuentro, no lo tengo a mano, pero es un fallo muy, muy famoso, en donde decía que lo que es materia tributaria, cuando el contribuyente reclama, son 10 años para atrás. Digamos, la Cámara Federal de la Seguridad Social le da tarjeta verde al contribuyente para que reclame 10 años para atrás de obligaciones de los recursos de la Seguridad Social pagadas por error o sin causa. O sea que en este punto no hay fallo de corte, pero bueno, le dio a favor del contribuyente sin entrar a ver si tenía o no razón respecto del 17% o del 21%. Solo trató la prescripción. Bueno, Dani, te dejo así. Sí, en realidad este es un fallo que desde el punto de vista doctrinario me parece también alentador. En general lo que hace ARBA al ejercitar este es un fallo del Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que se llama Cerealera Azul, del 3 de junio de este año.
En este caso se trató de una determinación de oficio donde ARBA considera que Cerealera Azul omitió actuar como agente de percepción, entonces le reclama la diferencia de ingresos brutos, ¿sí? Recargos, intereses y multa. El fallo en sí mismo es alentador porque de lo que surge del mismo se aprecia que el responsable por deuda propia es Quilmes, Cervecería y Maltería Quilmes, y el responsable por deuda ajena es Cerealera Azul. Y en este caso se logró acreditar mediante una certificación contable que Quilmes había ingresado el impuesto. Entonces, como Quilmes ingresó el impuesto, en definitiva no se produjo ningún perjuicio y por lo tanto el reclamo devino innecesario. Obviamente otros de los clientes que tenía Cerealera Azul no tuvieron o no le pudieron aportar esta certificación y por lo tanto en un fallo dividido el Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires aceptó la pretensión parcial de Cerealera Azul. Con lo cual se sigue manteniendo la postura de que si de alguna manera u otra frente a los reclamos que realiza el fisco de la provincia de Buenos Aires por la omisión de actuar como agente de percepción, en la medida en que el contribuyente pueda demostrar que el responsable por deuda propia ingresó el tributo, cae la postura del fisco correspondiente. ¿Por qué lo digo esto? Porque bueno, es bastante frecuente que este tipo de reclamos sean llevados particularmente por los fiscos provinciales, justamente por la dificultad, más allá del incorrecto accionar de los contribuyentes, por la dificultad propia que implica probar este tipo de situación. Yo no tengo nada más que decir. Lo último que me quedaría señalar es que se ve que la Corte se puso a trabajar últimamente y sacó fallos interesantes. Bueno, simplemente lo quiero mencionar. Un fallo que también dio mucho que hablar es ESO contra Municipalidad de Quilmes, que es del 3 de septiembre de este año, donde se discute la legitimidad de la tasa de seguridad y higiene. Nada más, lo quería decir simplemente porque entre el fallo Molinos, la Municipalidad de Quilmes y Molinos, y el fallo que comentó Susana, y eso contra la Municipalidad, más un fallo de Llama Inc., se ve que la Corte estuvo bastante entretenida en este último tiempo. Nada más, eso es lo único que... Sí, no, quiero agregar, el fallo que hablaba es el fallo Bruno Juan Carlos, es del 9 de octubre del 2009 y admite la prescripción del reclamo de tributos mal pagados o pagados sin causa del contribuyente y habla del plazo de 10 años, ¿sí?, por aplicación del Código Civil entonces vigente. Así que, bueno, hay alguna cosa interesante a favor del contribuyente, ¿no? Hay algún aire por lo menos positivo. Incluso el fallo que comentaste de responsabilidad solidaria también es interesante, y miremos para atrás la cantidad de contribuyentes y de personas humanas que han sido víctimas de embargos tragados administrativamente por el ARBA con gravísimos perjuicios desde lo personal, desde lo económico, en 7 u 8 cuentas bancarias a la vez, con notificaciones mal practicadas, en fin, todo lo que ustedes ya saben. No sé si hay alguna consulta o algo que quieran hacer por el chat. Vamos a estar mandando el material, los fallos, a la gente del colegio público para que los puedan distribuir. Bueno, nada más. Gracias, Martín. Bueno, gracias por participar y por estar. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando y bueno, y a los que los ven por YouTube después en la página del colegio, tranquilo, tomando un café en su casa.
pero los que estuvieron hoy acá, les agradecemos la presencia. Muchas Y a los gracias. disertantes, como siempre, excelentes. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, gracias. Chau, Gracias, gracias. Federico.